La Corporación Universitaria Republicana y su programa de administración en mercadeo en modalidad virtual y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio les dan la bienvenida a este programa llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Para el día de hoy con un tema bien interesante, le damos la bienvenida al profesor David Becerra, administrador de empresas, magíster en contabilidad y finanzas, con experiencia de más de 10 años en auditoría y en control interno en diferentes industrias, por supuesto, docente de la Corporación Universitaria Republicana, quien además nos estará presentando a sus invitados especiales y el tema del día. Profesor David, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Adelante. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Me encuentro aquí con dos excelentes profesionales, William Mateo Moreno y Jonathan Rodríguez. Pues qué mejor que se presenten ellos, nos cuenten un poco de su experiencia antes de iniciar y obviamente antes de darle el paso a ellos, bienvenidos a toda la audiencia, a todos los seguidores, a todos nuestros estudiantes, tanto de Administración de Mercadeo como de Finanzas y Comercio Internacional en su modalidad virtual. Adelante, William Mateo, preséntate, por favor. Hola David, profe. Buenas tardes a todos. Jonathan, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación tan chévere. De verdad me alegra mucho poder estar acá, sobre todo por esa intención de poder hablar sin corbata en este espacio, ¿no? Yo soy Mateo Moreno, William Mateo Moreno. Yo soy profesional en mercadeo. Tengo algo más de 10 años trabajando en diferentes áreas de mercadeo, entre lo que es lealtad, posicionamiento de la marca, branding, por supuesto, planes de comunicación. Digamos que tengo diferentes amplitudes en todo lo que es mercadeo y pues bueno, nuevamente decirte que estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, William Mateo. Jonathan, adelante. Profe David, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a la audiencia y gracias por abrirnos este espacio. Eh, Como lo dice el profe, mi nombre es Jonathan Rodríguez. Yo soy un profesional en economía y especialista en finanzas internacionales que trabaja en el sector de mercado de capitales hace más de 15 años con enfoque en inversiones globales y el mercado internacional específicamente. Eh, Muchas gracias y, profe, te cedo la palabra. Listo. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Jonathan. William Mateo, muchas gracias por este espacio. Ustedes se preguntarán, audiencia y seguidores, al hablar sin corbata, de hecho, es quitarnos, o lo que queremos nosotros en este programa es quitarnos un poco, salirnos de la teoría, salirnos del tapujo de lo que debería ser una organización, de acuerdo a todos nuestros estudiantes que están estudiando, y traerles un poco la experiencia real y de lo que nosotros desde nuestra experiencia lo vemos. Ustedes se preguntan qué hace un experto en mercadeo, un experto en finanzas, un experto en auditoría y control interno, hablando de un negocio sin corbata. Y básicamente, muchachos, ustedes en la clase los han podido ver y existe una teoría que tanto Jonathan como William Mateo en su momento, cuando hicieron su pregrado, lo estudiaron, que era la teoría general de sistemas, donde nos vendieron que un sistema está compuesto de varios subsistemas que se retroalimentan entre sí, se retroalimentan entre su entorno, donde hay unos inputs, unos ingresos de la información, un proceso y demás. Eh, Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces aquí lo que queremos con estos tres perfiles que traímos el día de hoy es decirle a nuestra audiencia, venga, la teoría funciona o dice una cosa muy bonita y una cosa es ya la realidad como tal, el día a día empresarial que nosotros tenemos. Dentro de mi experiencia laboral, yo estuve en una Big Four, trabajé un poco más de 6 años y audité y acompañé, asesoré a más de 50 empresas. Y Jonathan y William Mateo, la teoría general de sistemas que nos habla de la comunicación, de la interrelación sistémica que debe haber entre los subsistemas, mercadeo, finanzas, auditoría, era muy mínima. Y de hecho, el negocio hubiera sido mucho más fructífero si todos se comunicaran entre sí. Entonces, empecemos con el subsistema de mercadeo. Jonathan, ¿tú qué crees que hace el subsistema de mercadeo? ¿Qué es mercadeo para ti un financiero? Bueno, profe, en el marco de mi desarrollo profesional de más de 15 años,
La parte de mercadeo considero que está muy evocada desde este sistema a proveer una visualización, un enfoque más llegado a la parte comercial, en la cual desde premisas como visuales, como efectivas de cara a la promoción de un producto, podemos llegar a nuestros clientes de muchas formas, no solamente a través de las redes como lo tenemos hoy, sino en la referenciación y en lo que nuestras fuerzas comerciales hoy en día venden, desde un brochure, desde el merchandising de una compañía, y en específico en esta industria es lo que más usamos, dado que la parte financiera pues llega a todo el mundo. Eso es lo que desde mi percepción hemos visto que el mercadeo influye en nuestro mercado financiero. Ok, excelente, gracias. Sí, para mí mercadeo, un socio que tuve en la firma, Jonathan y William, me dijo, oiga, no es solo ser, es parecer. Entonces, para mí mercadeo le ayuda a la compañía a que el producto o servicio que bien sea que produzca o comercialice sea el mejor y lograr vender al mundo, pues a los clientes, al nicho de mercado, ese producto. William, ¿qué nos dices de mercadeo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, yo creo, David, que esa frase de no solo ser y parecer, sino que hay que también que parecer, yo creo que yo te la refuerzo diciendo que con el ser no se puede negociar. Definitivamente, mercadeo te va a ayudar a llevar y a traducir esa oferta de valor que tú tienes en tu compañía, la compañía que sea, de zapatos, de chicles, de lo que sea que vendas, te la va a ayudar a traducir y va a ayudarte a que el cliente entienda qué es lo que tú ofreces y qué ofreces de valor. Y esa traducción es lo que, sin corbata, en español te diría que es lo que es parecer, es realmente hacerle entender a la gente por qué tus empanadas son realmente las mejores, ¿no? Pero tienes que tener las mejores. Entonces, Mercadeo se va a encargar de ayudarte a llevar el mensaje de por qué tú eres relevante, de por qué tú vas a solucionar algo que la compañía en sí hace, pero nosotros somos los encargados de llevarlo allá afuera y comunicar y hacerlo entender de una manera fácil, sencilla. De hecho, trabajamos sin corbata en Mercadeo para poder llegar allá, ¿no? Entonces, somos los encargados de poder llevar toda esa oferta de valor y que de una manera muy sencilla tus clientes te entienden. Porque es que hay otros 10 vendiendo empanadas, 100, 200, 1000. Entonces tienes que poderlo comunicar de una manera muy interesante. Y allí pues confluyen muchos aspectos más que seguramente podremos charlar más adelante. Tocas un tema interesante, William, y es, ¿qué se necesita para entrar en mercadeo? Yo aquí los veo en las organizaciones donde yo trabajo actualmente, y perdóname la expresión, y para que nuestros estudiantes de administración de mercadeo tengan un poco más de valores, los que anden en su jean, en su camiseta, en su mundo, pensando en los comerciales. ¿Qué se necesita para que los estudiantes de nuestra universidad puedan entrar a un área de mercadeo? Bueno, hay dos requisitos básicos, arete y tatuajes. O sea, sin eso no puedes entrar. No, mentiras. Yo creo que hay un aspecto que es muy relevante y que suena como muy obvio, van a decir, claro, el de mercadeo, pero tienes que ser muy creativo. Pero creativo no es el que dibuja, o el que diseña, o el que hace logos, o el que hace la propuesta de un guión para un comercial. Eso es una parte, o más bien, eso es un tipo de creatividad, pero tienes que ser súper creativo a la hora de ejecutar un proyecto. Tienes que ser ejecutivo, tienes que ser muy creativo a la hora de ejecutar un presupuesto. Tienes que ser muy creativo a la hora de ir a vender, no solamente al cliente final, sino vender tus ideas dentro de la organización. Hacer que Jonathan, el de finanzas, te apruebe el presupuesto porque vas a incurrir en unos costos y unos gastos grandísimos para una campaña específica. Entonces yo creo que tienes que ser sumamente creativo y le sumaría pues creo que son varias cosas, pero dos cositas más relevantes y la siguiente es, tienes que tener cierta habilidad numérica y gusto por los números, no tienes que ser el especialista financiero ni el especialista en inteligencia pues de datos, pero es muy importante, mercadeo no es solamente las fotos, sino solamente lo gráfico. Y lo siguiente, para cerrar, es estar muy abierto al cambio y ser muy adaptable a lo que viene dentro del mercado. Por ejemplo, la inteligencia artificial es
algo absolutamente relevante que el que no se monte se queda por fuera. Así que te diría que eso también es muy importante. Pero lo principal, será creativo en todos los aspectos, no solo en lo gráfico. Y esto funciona para todos los segmentos. Sabemos que el mundo real, el mundo corporativo se maneja en varios segmentos. Está el de servicios, está el sector real, está la manufacturero, está el de combustibles, está el de construcción. Estos temas que tú nos mencionas que debe tener un estudiante para poder trabajar en el área de mercadeo, ¿puede ser transversal? Sí, yo te diría que los retos cambian, por supuesto, de un producto a otro, de un servicio a otro, los mercadeos en general. Digamos que a nivel muy macro uno pudiera decir que es lo mismo, lo tienes que adaptar, por supuesto, al público, al producto y demás. El único mercadeo que yo te diría que es sustancialmente diferente de lo que es el mercado en general, pues el comercial, sería el mercado político, porque en el mercado político pues tienes que ir a todos, sí o sí. Vendiendo empanadas, pues segmentas. Aunque a todos nos gusten las empanadas, pues habrán empanadas que me gusten a mí y no a ti, y seremos segmentos diferentes. Pero yo te diría que a nivel comercial, estos principios que te comparto aplican perfectamente. Perfecto. Y tú mencionas un tema muy importante, es el tema del presupuesto. Y aquí ya empezamos con el otro subsistema de los tantos que hay en una organización y bajo la teoría general de sistemas, y es el sistema financiero. Para ti, ¿qué es el subsistema financiero? ¿Qué hacen estos manes eh, diariamente tragando cifras, echando calculadora? Para ti, ¿qué hace un financiero? Tú como mercadeo, ¿cómo los ves a ellos? Bueno, aparte de decirme que no hay presupuesto para mis campañas o que mi promoción no se va a pagar, me presiona por la ejecución del presupuesto. No, realmente fundamental, es un área, es un subsistema fundamental de cualquier compañía. Son los encargados de gestionar los recursos económicos de la compañía. Y esto tiene demasiados frentes. Desde mi relación con mercadeo, desde mi relación desde mercadeo con finanzas, pues yo estoy principalmente, no únicamente, pero principalmente muy relacionado en mi día a día con planeación financiera, digamos con la planeación de la compañía. Por eso hago el chiste de la ejecución, del presupuesto y demás, porque yo tengo que siempre evaluar y sobre todo, aún más, dependiendo de la magnitud de los proyectos, pues que financieramente las cosas se den. Esto sí creo que es el sustento y el pilar para cualquier tipo de proyecto y es que financieramente esto tenga sentido, ¿no? Entonces, para mí, yo los veo como estos expertos económicos de la compañía que nos van a ayudar, nos van a salvar la espalda, que no sea que saquemos una promoción en la que quebremos a la compañía en 2 horas. Entonces, son los expertos en salvaguardar el aspecto económico de la compañía y también de asesorarnos, ¿no? Porque tampoco se trata de matar un proyecto, sino de, venga, no da como usted lo está planteando, ¿qué tal si lo vemos de esta otra manera? Y ahí en conjunto, la comunicación de los subsistemas que tú mencionabas ahí al principio, creo que es clave. Sí, claro. Yo desde el punto de vista de la auditoría y control interno, eh, como los veo es esas personas que sí, que salvaguardan las finanzas, el dinero, el cash que necesita una compañía. De hecho, yo tengo una anécdota en un comité de compras que me pareció una escena muy, muy buena. Estaban discutiendo el pago de un proveedor anticipado porque estaba dando el 5% de descuento al pagar inmediatamente y no a los 90 o a los 120 días de acuerdo a la facturación. Y el financiero se queda mirando el cuaderno y dice, venga, es que eso renta más que un CDT. En 5 segundos que se quedó analizando, aprobemos, paguemos de una vez. Tenemos la liquidez, paguemos. Esos para mí son los que hacen los financieros, salvaguardar la compañía económicamente. Pero Johnny, Jonathan, tú que eres el experto, cuéntanos qué hace el área financiera en una compañía. No, muy en línea con ustedes, profe, con Mateo. Tenemos que estar muy de la mano. Realmente este subsistema eh, sí da lineamientos, pero muy en el enfoque estratégico. Es importante valorar que pues nosotros no gastamos porque queramos gastar, gastamos con un fin. Obviamente el enfoque final va a ser y se va a reflejar en qué ingresos tiene la compañía, puntualmente de qué pauta o qué parte de esta publicidad nos genera más ingresos.
tal cual como lo dice Mateo, no hay como una línea base de descartar por descartar, sino se evoca mucho el principio estratégico de la compañía. Nosotros en su momento desconfiábamos mucho del marketing porque muchas veces la publicidad no tenía el alcance que tenía hoy. Hoy en día hay métricas, antes no lo habían, el presupuesto era base, siempre ha sido, por eso necesitamos una contabilidad limpia que nos permita, obviamente, todos los contadores que nos escuchan, poder tener claro eh, hacia qué camino irnos, ver cómo estamos, obviamente desde toda la parte de endeudamiento, toda la parte de actividad económica que surte la compañía para lograr esos ingresos, un presupuesto estable, una modelación y pues unas metas, objetivos que se puedan cumplir. Siempre es la línea base. Por eso el mercadeo, al menos en el sector financiero, es vital. Es vital. Nuestros clientes se sienten muy alineados y la referencia voz a voz viene muchas veces desde ese camino, desde la parte en cuando nos ven, como por ejemplo una imagen colorida, un merchandising que vaya evocado a el bienestar de la familia o el principio de cumplir objetivos y llegar con este tipo de inversiones a futuro y tener un manejo patrimonial. Desde cualquier aspecto que lo veas, le estás pegando con temas de mercadeo a todas esas variables. Entonces es muy interesante verlo. También se alinea un poquito a los nuevos financieros. Creo que es un tema que no se toca hoy en día, pero ya es muy visual. Y es, nosotros como financieros, ahora hay una especie de modernidad en la cual, sin datos, como lo dice Mateo, y con este tema de auditoría, no podemos en el ejercicio propio avanzar. ¿Por qué? Porque ustedes nos corrigen en el camino. No solo los financieros tomamos decisiones, sino que también necesitamos tener correctivos y también mucho la línea de la visual, por más de que los creativos no tengan el alcance y la definición financiera, no quiere decir que no sean un conjunto de sus sistemas que trabajan transversalmente. Yo hoy lo veo así, como el financiero moderno, pero hacia ese profesionalismo y hacia esa estrategia es que nos queremos dirigir hoy en día. Tú tocas un tema muy importante y me hace recordar una experiencia que viví en un cliente manufacturero, que me reuní con el financiero y el gerente de logística y me decía, venga, es que los de mercado vienen aquí con unas burbujitas y empiezan a proyectar los ingresos que vamos a tener y ellos, y yo como financiero me decía, tengo que controlar porque ellos quieren comerse el mundo, pero uno financiero tiene que tener como, venga, esto sí es posible, el área comercial se va a poder vender todo lo que tenemos, el área de compras va a poder ir a comprar todas las materias primas para producir esos productos finales que usted quiere y me dice que va a vender. Entonces, eso o esto ya llevado a a la realidad, esta comunicación clara es lo que debe ser y lo que nos informa la teoría general de sistemas. Eh, Te pregunto lo mismo que le preguntaba a William Mateo Jonathan. ¿Qué se necesita? No sé si ustedes sepan, hago un paréntesis antes de hacerte la pregunta. En nuestra universidad tenemos la carrera de finanzas y comercio exterior para también la modalidad virtual. Eh, entonces aquí te pregunto, Jonathan, para nuestros estudiantes de finanzas, ¿qué se necesita para entrar en un área financiera y poder desempeñarse en finanzas así como tú lo has hecho en tus más de 15 años de experiencia? En principio, determinación. Creo que acá sí no me puedo acoplar a las premisas que nos dio Mateo al principio de tatuajes y aretes, pero realmente no están descabelladas. También en este mundo financiero moderno podemos entrar con esa marca, realmente también impacta bastante. El punto es que hay un ejercicio un poco más técnico en el cual nos tenemos que desenvolver, todo para llegar a lo mismo, a cumplir pues lo que desea hacer cualquier estudiante y es complementar sus estudios y llevarse a un futuro más próspero y hacerlo real y plausible hoy día. En ese ejercicio, determinación, siento yo que disciplina y gusto. Al final del día, el ser creativo implica unas preferencias y que ves el mundo un poco distinto a lo técnico que tiene la carrera en sí. Pero pues finanzas se complementa mucho en muchos aspectos, se complementa bastante en muchos aspectos, por más que solo el tema técnico. Y es porque abarcas muchos subsistemas, como tú lo hablas desde la teoría general, en la cual pues necesitamos saber un poco más de todo para llegar a ser esos financieros con una técnica
y que podamos llegar a eso que tú estructuraste en la conversación, de tomar las mejores decisiones y llevarnos más allá en cualquier tipo de actividad. Pero en principio eso, creo que son premisas muy claras y como humanos vamos a tener diferencias, posiciones y todo se enmarca en tus gustos, disciplina y ganas por avanzar y ganas por aprender de algo que parece engorroso, aburrido, pero no lo es más una experiencia de vida, creo yo. Ok, voy a hacerle dos preguntas a ustedes dos antes de nuestra primera pausa y es, vamos a enfocarlo en el tema de los títulos universitarios. Evidentemente, en nuestro país y el sistema te lleva a ti a que debes tener un título universitario, pero realmente hace falta un título universitario para desempeñarse en cada uno de los subsistemas que estamos tratando el día de hoy. Y la segunda parte ¿es importante el nombre de la universidad en la que uno se gradúa? No sé, ahí sí que Mira, me responde. David, yo, Dale, yo, Mateo. yo, yo te, yo te voy a responder, yo te voy a responder con y sin corbata. Con corbata es que sí, definitivamente sí. Y la realidad es que con corbata te va a aplicar al 90%, 85% de los casos, si es que eh, pues estamos en un entorno académico, tenemos la fortuna de estar hablando hoy a un público que está preparándose. Nosotros nos preparamos y en realidad si tú estás estudiando, pues estás buscando poder tener ese título en lo que sea que estés estudiando. Es una herramienta necesaria, pero y no solamente es un tema de tener un requisito, es realmente una herramienta necesaria porque te forman diferentes frentes, diferentes habilidades que no es solo lo académico, a pesar de que estemos hablando de entorno académico, sino el relacionamiento, el tema de poder desarrollar habilidades blandas y demás, es sumamente importante. Entonces yo te diría que sí. ¿Por qué ese otro 15 o 10% te diría que no, que sin corbata? Pues porque también hay que decirlo y lo puedes ver en muchas startups que hay personas y hay genios con unas habilidades de venta sumamente importantes y la venta también relacionada hacia es que vender no es solamente ir a conseguir el número, es cómo tú te das a conocer y cómo te das a conocer en la marca. Y para esto, esta es una habilidad que también se puede desarrollar no solamente en la academia, sino realmente saliendo ya a la calle a vender. Cuando tú tienes la necesidad desde un emprendimiento de vender, porque si no vendes, no pagas la nómina, ahí te puede salir un marquetero muy importante. Entonces creo que la respuesta sí, no, es la invitación es para los estudiantes, por supuesto que sí, háganlo. eh, y pueden existir los casos, los unicornios que tienen una genialidad en términos de venta, de relacionamiento, de manejar las finanzas, de manejar los proveedores, de manejar, bueno, todo lo que es un conjunto de sistemas que es una empresa, pues maravilloso, pero definitivamente yo te diría que sí. Y en términos de la institución, yo te diría que eso puede ayudar o no en cierta medida, pero si te tengo que decir sí o no, te diría que no. Al final del día, lo que importa es esa capacidad que tú tengas de las pilares que yo te mencionaba al principio, de poderte adaptar, de ser muy creativo. Y bueno, hay algo que no dije y que me parece también muy importante que decía Jonathan, es la determinación y la pasión. Yo creo que tú puedes venir de la universidad que sea virtual, que sea presencial. Yo creo que eso realmente no te va a poner unas ataduras de sí o no, digamos, de una manera obligatoria. ¿Te puede facilitar la vida de alguna manera? Sí, eso es indudable, pero no te va a definir tu camino. Entonces, puede aportarte, pero definitivamente el desarrollo va a estar sobre todo en la capacidad del profesional, que se construye. Si un estudiante no se siente, pues tranquilo, que es que eso va mejorando con el tiempo, pero depende también de esa constancia, de esa disciplina y de esa intención de ser lo que quiera hacer el mercadeo. Listo, Jonathan. De mi parte me voy a ir por una rama un poquitico más de tipo sistema, desde la parte de la institucionalidad. Si yo me evoco que la parte de la educación para tener un cartón me va a permitir hacer algo, opino que quizás no. Realmente es pasión, habilidad, práctica, trabajo duro, realmente son las premisas, pero que requieres un título o no,
pues realmente nuestros sistemas están educados a que sí los requerimos a cierto nivel en el ejercicio de aprender una técnica o certificar algún tipo de conocimiento, porque en ese marco nuestra sociedad se ha construido. Lo creo importante, sí, a cierto nivel, dependiendo de las carreras a las que nos evoquemos, pero ya entra lo nuevo. El nuevo mundo nos permite, al no tener un cartón, poder entrar en muchos conocimientos, pero muchas veces no con la misma práctica y la misma velocidad. Por eso me voy por la rama del sistema de que probablemente si tienes una educación un poco más enfocada, no tanto en el título del cartón, sino por direccionamiento, de que los que más saben son los que te enseñan, puntualmente puedes aprender un poco más rápido. Nadie está diciendo que la otra parte o el otro 50% o el porcentaje que tú consideres importante no lo vayas a tener en cuenta, que es tu trabajo, tu esfuerzo, tu pasión y quizás la especialización en algún tipo de conocimiento específico. Entonces, en ese ejercicio creo que es importante. Ya de Ahora, cara, dale, Mateo. perdóname, Jonathan, pero es que dijiste algo súper importante y que creo que es súper relevante pues, para los estudiantes y creo que uno no deja de ser estudiante, Jonathan y David, y sobre todo por muchas cosas. Yo creo que dices algo muy importante. Hay muchos formadores que no son profesores. Tu jefe te forma, tu compañero te forma, tu equipo te forma. Ser líder no es fácil, eso creo que es una de las cosas más difíciles, mercadeo, finanzas, auditoría, administración, lo que tú quieras. Pero además, el tema de la educación digital está tomando una relevancia tan, pero tan importante, Grandísima. y es que creo que es un gran reto para las universidades y las instituciones, eh, la oferta tan amplia que hay de formación, digamos, express en diferentes plataformas. eh, no hay que parar de educarse, no hay que parar de educarse. En ese punto que tocas, me parece importante decir que hoy en día la educación se evoca hacia eso. Esos nuevos conocimientos se van direccionando por ese marco, por esa vía. Al final, lo que sucede es que la elección de la persona hace que nosotros construyamos. Y desde esa construcción nos formamos. ¿Qué es lo que viene? Una certificación, un cartón, un título. Quizás la institucionalidad te facilita la vida, pero si no está de la mano de esa construcción propia y esa conciencia de la cual pues hablaste en cuanto a la formación, no creo que tengas la posibilidad mentalmente de mantenerte en una carrera o en una sola dirección, sino que vas a tener muchos puntos o muchas barreras y quizás puedas irte en un rumbo al cual no decidiste por conciencia, sino muchas veces por lo que el sistema te vendió. Entonces, tienes que estar como consciente en la manera en que eliges pues volcar tu contexto a eso, a que puedas tomar las mejores decisiones. La institucionalidad te ayuda, el marco hoy en día de las posibilidades de adquirir conocimientos son 500 veces más grandes que hace más de 40 años y hoy en día no debería ser un freno el que no puedas saber qué es lo que quieres, hacia dónde te quieres direccionar y cuál es el rumbo que vas a tomar. Es muy gracioso y bueno, ahorita después de la pausa les doy mi punto de vista, pero es muy gracioso ver estos dos puntos de vista. Obviamente la experiencia de cada uno de ustedes ha sido diferente, pero vamos a una pausa institucional. A nuestros oyentes y nuestros seguidores no se vayan a ir, ya continuamos y retomamos con este tema tan interesante. Les voy a dar mi punto de vista y ya continuamos con el último subsistema. Entonces vamos con la pausa, por favor. Así es, hacemos una breve pausa institucional. En este espacio hablemos de marketing y emprendimiento. Recuerden, hoy estamos hablando acerca de las dinámicas empresariales reales en este espacio, como se ha denominado negocio sin corbata. Saludando por supuesto a nuestros invitados David Becerra, William Moreno y Jonathan Rodríguez, e invitándolos a ustedes por supuesto a que si quieren estudiar marketing, eh, administración de mercadeo, finanzas en modalidad presencial, lo pueden hacer, pero también en modalidad virtual. Súper importante, administración de mercadeo en modalidad virtual. Puedes terminar tu carrera en tan solo 2 años, en 8 semestres, en modalidad intensiva de estudio. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208. 321-301-7208. Y también puedes ingresar a nuestra página web www.urepublicana.edu.co.
En nuestra página web puedes conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda www.urrepublicana.edu.co. Recuerda también escribir vía WhatsApp para información personalizada 321-301-7208, 321-301-7208. Recuerda también seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, Urrepublicana y Urrepublicana Radio. A esta hora, transmitiendo en vivo para nuestras fanpage de Facebook y a través del Real Audio. Hablemos de marketing y emprendimiento, espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y de Administración en Mercado. Nuevamente le damos paso al profesor David Becerra para que mientras hacemos contacto con nuestros dos invitados especiales, pues nos haga, por qué no, un breve resumen de lo que vimos en la primera parte de este espacio denominado Negocios sin corbata, dinámicas empresariales reales y sin enredo. Profesor David, nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias a ti, y mientras se conectan nuestros invitados, sí, tratar de explicarles lo que llevamos en nuestra primera parte es un poco hablar sin corbata, decir de lo que es en verdad esos subsistemas de mercado y finanzas que en la organización existen en todas las empresas, donde nos salimos un poco de la teoría, porque la teoría es el deber ser y una cosa es ya la realidad que uno hace en el día a día, lo que uno vive en una organización, las dinámicas que hay, la interrelación sistemática que debe haber y que muchas compañías no las hay. Le decía a Mateo y a Jonathan mientras se une el segundo invitado, que en la pregunta que yo les hacía de si era necesario tener títulos universitarios y si dependía de la universidad para entrar en cada uno de los subsistemas, de acuerdo a su experiencia, habían dos posturas diferentes. Bueno, van de la mano en ciertos aspectos, pero en otros van muy diferentes. Y la experiencia en mi mundo como auditor financiero es totalmente diferente, porque cuando yo inicié por allá en el 2015, entrar a ser auditor era algo que en la firma donde yo entré era solamente para algunas universidades exclusivas. De hecho, yo soy egresado de la Universidad Nacional y fui uno de los primeros que logró entrar porque el mundo obviamente se está cambiando a estos temas. Entonces el tener título no solamente, o sea, no bastaba. Y adicional a esto, si uno mira históricamente en auditoría y en temas teóricos, se asocia mucho a la contaduría pública. Yo soy administrador de empresas. He conocido auditores, los mejores auditores que he podido encontrar profesionalmente. He conocido filósofos, he conocido ingenieros industriales, he conocido ingenieros civiles y siento que para allá va el mundo donde tener un título, pues, no te va a definir a ti como persona o como habilidades que tú debes tener, tanto blandas como aptitudes para llevarte a esos temas de pues desarrollar tu carrera profesional en un marco, no te va a focalizar. Eso está cambiando mucho y es el mensaje que yo a los estudiantes y a nuestra audiencia le quiero llevar. Pero entonces, Mateo, te pregunto a ti, entrando ya al tercer subsistema, para ti, ¿qué hace la auditoría? La auditoría. David, pero te voy a decir lo que me produce auditoría. Cuando veo una reunión un martes a las 4 de la tarde de auditoría, revisión de procesos mercadeo, es como ese frío que uno siente, que uno dice, lo estoy haciendo todo bien, pero ¿qué pasará? ¿O será que no lo estoy haciendo todo bien? Son esos que nos dan como frito cada vez que nos buscan o que llegan a preguntarnos algún tema. Pero, ¿y por qué pasa esto? Porque realmente auditoría son los encargados son los que nos ayudan a ver que no vayamos a embarrarla, como por no usar otra palabra. Auditoría son los que nos ayudan a mirar que efectivamente los procesos, las regulaciones, los sistemas, los flujos, pues lo estamos cumpliendo correctamente. Y esto, y esto digamos que enlazándolo mucho con lo que tú decías al principio de que en tu experiencia te encontraste que muchas veces las compañías no hablan entre los sistemas. Esto puede pasar también muchas veces por la necesidad de reaccionar ampliamente, rápidamente al mercado. Cuando de repente tú ese mercado necesitas salir y contar un cuento muy rápidamente porque la competencia lo está haciendo,
necesitas agilizarlo. Y tal vez a veces en la teoría de los subsistemas esto no puede funcionar tan fácilmente. ¿Dónde está el truco y dónde está más bien ese valor tan importante de la auditoría? En que en esa metida de chancleta para que podamos salir con la promoción, con el comercial, con la campaña, con lo que sea, pues no vayamos a embarrarlo. Y ahí el de auditoría, yo, David, que hay algo que ya hace y es que decir, oiga, pilas que se voló esto, ya se lo voló. Creo que algo muy chévere que pudiera hacer la auditoría y que pudiera enfocarse o que pudiera desarrollar más bien complementando lo que ya hace, que es absolutamente necesario, es cuidarnos no desde la solución de lo que ya se hizo, sino asesorándonos. Entonces, oiga, tenemos que sacar una campaña ya a mediodía porque es que la competencia la tiene prendida y nos está quitando participación de mercado. Entonces yo salgo corriendo y el de auditoría me dice, oiga, pilas con esto, lo pudiera ajustar. Yo creo que con eso se nos quitaría el miedo de auditoría y los amaríamos más de lo que los amamos. Ya los amamos, solo que Es, los es- amamos 6 meses después de haber solucionado el problema. escuchemos a Jonathan y ya les cuento a ustedes cuál es el deber ser de la auditoría, porque entiendo ese sentimiento, William Mateo, pero bueno, ya ese no es el deber ser. Jonathan, adelante. Pero para allá vamos, estoy Para ti, ¿qué seguro. es la auditoría? Bueno, para mí la auditoría evoca más desde el lado financiero, un ejercicio de control y verificación. Realmente siento que en el sistema financiero es donde al final del día se enmarca un control de auditoría que desde clientes como a nivel interno nosotros sentimos que debe ser diario, constante, habitual, algo que no debe parar. ¿Por qué? Por todo. Un filtro de errores, una validación de que hay informes contables que son confiables o no, el ejercicio puntual de que la información financiera y la normativa van muy de la mano para que los clientes que hacen parte de un sistema, en eso que llamamos sociedad, puedan estar tranquilos de que efectivamente sus recursos, quizás en el sistema financiero, en el bancario, están alineados a lo que realmente ellos han aportado, han consumido, usan para su día a día, pues hace que nosotros re, requiramos esa supervisión. Realmente es muy interesante ver las dos partes, porque unos piensan que muchas veces quienes nos auditan no conocen. Hablo no solo en la parte bancaria, sino también en la parte de inversiones, donde me enfoco un poco, o mi carrera se ha enfocado, y vemos que sí pasa muchas veces, y es muy difícil poder encontrar mucha alineación en estos conocimientos que se dan en la parte de inversiones y ya volviendo a la parte financiera para que la auditoría tenga expertise al momento de asegurar que está pasando todo como como debe funcionar, como debe darse las cosas dadas las dinámicas de los procesos y también una garantía, la garantía de que tanto accionistas, bancos, dueños, inversionistas, todos que participan en este círculo, pues estén muy tranquilos de que efectivamente se están haciendo las cosas como ellos configuraron, como ellos quisieron, hicieron un setup en principio desde sus emprendimientos y hoy se dimensionó esto a sistemas grandes, empresas gigantes que evocan generación de empleo y una sociedad un poco más dinámica para que esas auditorías y esos lineamientos y esa norma esté muy en camino hacia lo que quiere todo el mundo. Veracidad, realidad y cuentas claras. Entonces, esa parte es la parte de auditoría que a mí me gusta como enfocar, no la parte engorrosa del método y todo el ejercicio, que muchas Es- veces es más, No, ni los planes de ese mejora método, de ni ocho los planes, no. meses, ni los ese seguimientos cada tres método, meses. ese No, no, método, no. Jonathan y Mateo, y lo hablábamos ahorita en sus subsistemas, es al que le gusta, como dicen, para el que le gusta le sabe. Lo Y a sabe, mí tal eso, cual. a mí me apasiona. A usted le Eh, sabe. y hay una palabra que tocó Jonathan y es el tema de la garantía. Y eso en parte hace auditoría. Ya lo que mencionaba Mateo en cuanto al sustico que le daba, si ustedes se enfrentan a un auditor y les da miedo porque el auditor viene acostumbrado a decirles que está mal, que hiciste mal, no debiste hacerlo, ¿por qué lo hiciste?
Déjenme decirles que lastimosamente en sus organizaciones se han enfrentado con auditoría arcaica. La auditoría de hoy en día, tanto financiera como auditoría interna, que es donde me desempeño actualmente, eh, debe tener un rol más de asesor. Conocemos los objetivos de la compañía porque esto es un sistema, la compañía es un sistema. Los subsistemas tienen que ir en pro de esos objetivos de la compañía. Entonces yo como auditor conozco los objetivos estratégicos del área de mercadeo, del área financiera. Yo como auditoría, ¿cómo los puedo apoyar a ustedes? ¿Cómo los puedo asesorar para que ningún riesgo se presente y ustedes no puedan cumplir con la meta, que lo llamamos en términos comerciales muchas veces? Eso es lo que hace la auditoría. Yo me siento con ustedes y les digo, muéstrame tu proceso. Mira, aquí tienes una ventana, no hay un control. ¿Quién está haciendo este proceso? Ven, te asesoro para que puedas robustecer tu control o tu proceso y que logres cumplir esas ventas o realizar esos contratos de mercadeo para a un costo pues eficiente o al de finanzas. Oye, mira, es que tú hiciste un presupuesto en enero y estamos a octubre y nunca lo has revisado. Tú debes tener una periodicidad en tu control. Ese es el verdadero auditor que le agrega valor a la organización. Entonces, déjeme decirle pues que esa es como la auditoría real. Yo como auditor y en mis 10 años de experiencia he interactuado constantemente con toda la organización y con todos los subsistemas porque ese es el rol nuestro. Pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo han interactuado con los otros dos subsistemas, bien sea para Mateo con el de financiero y el de auditoría, y para Jonathan con el de mercado y con el de auditoría? Bajo su experiencia, ¿cómo interactúan? ¿Sí interactúan? Esa es la pregunta primero que todo, porque como les dije al inicio, muchas empresas donde yo he estado auditando, no existe lo que es la teoría general de sistemas. No se hablan. Son islitas que van así como los caballos y sin corbata, Sí, no hablan y van y desarrollando y el ego propio, temas de crecimiento personal, importa lo que hace mi área, importa mercadeo, importa compras, importa logística, importa producción, el resto no importa, y van así como caballos, pero ese no es el deber ser, muchachos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo han interactuado ustedes en sus organizaciones, en su experiencia? David, completamente de acuerdo. Yo creo que estamos muchas veces en el importo yo como área, ¿no? O como profesional o en mi rol. Sin embargo, yo te puedo decir que en mi experiencia he vivido ambas caras de la moneda, pues. He estado es mi sistema, es mi área, es mi proyecto, soy yo, y chao. Y después miramos. Y después, 6 meses después, estoy agarrado con el financiero, que por qué me gasté la plata, el de auditoría diciéndome que me brinqué tal norma, y eso definitivamente no puede pasar. Las compañías que trabajan así no trabajan bien y sobre todo al interior, porque eso también, digamos que deteriora relaciones entre las áreas, que las áreas al final del día son gente, y esto deteriora mucho. He tenido otras muy buenas experiencias en las que sí se hablan. Creo que definitivamente se puede seguir hablando más, se puede seguir mejorando. Al final es relacionamiento, profe, porque eh, va a pasar que te vas a relacionar antes o después. Entonces, en esta segunda experiencia que he tenido, que te puedo hablar desde otras experiencias, sí, definitivamente para mí el rol financiero es absolutamente importante, por lo que te decía hace un rato, y es que si yo tengo un proyecto de una magnitud importante, pues yo no me puedo tirar solo allá de cabeza. Yo tengo que hacer mis proyecciones, por supuesto, hacer mis cálculos, pero el financiero es el que me va a decir, oiga, aquí hoy le faltó aquí el IVA, ¿no? Pilas con eso, pilas que le faltó Tienes la que retención de no sé diversificar el qué. riesgo. Exactamente, y eso es claro, y por eso es que hay sistemas, porque el experto financiero, pues es Jonathan, que me va a venir a decir pilas que le falta esto, y yo le llevo una campaña muy bien armada, ¿no? Y con auditoría, lo que pasa es que con auditoría siento que igual la relación es como la del padrino que uno tiene, ¿no? Es ese señor que uno lo ve cada 3 años, y ese señor que llega a veces y dice, oiga, usted hizo una campaña, ¿cómo la hizo? Ah, listo, nos vemos en estos días. Y de pronto no vuelve a aparecer, o de pronto sí. Y a veces da susto cuando vuelve a aparecer, pero creo, David, y Auditoría estoy arcaica, ¿no? arcaica, arcaica. Estoy 100% seguro, David, que llevar la auditoría arcaica, como tú lo mencionas, hacer esa auditoría más
asesoría, pues que es la clave, porque en medio de que corremos para responder al mercado, pues a veces nos toca movernos muy rápido y que en esa movida rápida no sea que la embarremos. Entonces, sí, hay relación, pues hay relación, obligatoriamente va a pasar. El punto es cuándo haces esa relación. Si la haces ya post-mortem, cuando ya pa' qué, cuando estamos es mirando demandas, mirando cómo responder a proveedores, mirando a clientes, o lo hacemos a tiempo y decimos, oiga, el riesgo es este, lo va a tomar. Y si uno sabe que un riesgo lo toma, pues lo maneja diferente. Yo creo que sí, sí hay, pero la manera que cambia las cosas. Excelente, Jonathan. De mi parte, pautas claras y es mercadeo, puro branding y obviamente eso en el marco de una rentabilidad, una segmentación y rentabilidad de cliente para crear un canal. Simple, o sea, no nos vamos a ir a ir más al fondo, la interacción es continua, esto no puede parar. En el ejercicio puntual de por qué finanzas y mercadeo interactúan, pues finanzas busca rentabilidad, hay un flujo y lo que queremos es un rollo, es una medida. Y mercadeo lo que nos apoya desde nuestro lado es qué quiere el cliente, cómo lo atraemos. Y en esa construcción, nuestra interacción genera cómo podemos crecer sin perder esa rentabilidad. Puntualmente, en el marco de control, sostenibilidad, retorno, mercadeo, generando demanda, crecimiento y percepción. Y esa es nuestra estrategia. Realmente eso es lo que nos mueve, realmente eso es lo que enmarca dicha interacción. Y en el paso de auditoría, pues alinea a los dos subsistemas. Esto se vuelve tan transversal como dinámico en ese segmento de tareas y procesos que hace cada una de las áreas. Perfecto. Hay algo que ustedes mencionan y bajo la teoría, y sí, basado en la teoría, aquí entra el rol fundamental del líder de la compañía, del gerente general o el presidente, y es esa cultura o instalar la cultura de las áreas se hablan o no se hablan, tienen que interactuar, no tienen que interactuar, tener políticas y procedimientos o no, y también que, oiga, venga, auditor, no vaya y me visita mercadeo cada 3 años, cada 4 años porque mercadeo maneja un rubro importante en el gasto, un rubro importante en el presupuesto, y pues de nada sirve que usted me agregue valor a mí si va a visitarlo cada 3 años por el tema que tú decías, Mateo. Ya para cerrar nuestra sesión y luego ir a ver si hay preguntas del público, quiero que veamos un tema que nos impactó como colombianos hace mucho y quiero conocer su punto de vista y saber ustedes qué hubieran hecho diferente y es con lo que pasó con Frisbee este año, con todo el tema de el revuelo que hubo con la marca en la Unión Europea y el que se aprovechó en España y creó su marca copiándola, pues la que tenemos aquí en Colombia. Quiero empezar con Mateo, obviamente porque el tema de mercadeo fue fuerte. Eh, ¿Cuál es su punto de vista en este caso que sucedió y que nos afectó como colombianos? Un caso espectacular, David. Yo creo que esto hay que remarcarlo en la historia, esto va a quedar en los libros de controversias empresariales. Eso es una cosa que yo francamente no he visto, creo que nunca la había visto en Colombia. Es un caso muy, muy, muy destacable y yo creo que aquí, es que yo creo que lo que pasó con Frisbee demuestra la importancia de tener una marca sólida y una marca posicionada, una marca coherente y una marca auténtica, ¿no? Yo creo que uno de los fenómenos más impactantes, yo como marquetero, la verdad, estuve pegado a esto como si fuera un partido de Colombia, eh, viendo cómo publicaban las marcas que estaba pasando. Yo en principio pensé que esto era una estrategia de marketing, porque Frisbee había salido con otra campaña hacía unos 15 días, una alianza entre cosméticos y pollo que yo dije, esta cosa está muy, muy desafortunada. Yo dije, no, esto no, aquí no. Y cuando empezó a suceder lo de Freír España, pensé que era otra campaña. Cuando ya el tema se concretó y salieron a decir que no era, pues ahí el tema de la solidez de marca y posicionamiento se vio mucho. A mí me sorprendió mucho ver a tantas marcas apoyando pues, a Frisbee, ver a tantos colombianos apoyando a Frisbee, ver que de las primeras, si no fue la primera, KFC, su competidor directo, esto es como Pepsi y Coca-Cola apoyándose el uno al otro, KFC saliendo a decir, oiga,
esto no se hace, estamos con ustedes, lo original se respeta. A mí esto me voló la cabeza, me pareció súper disruptivo. KFC de por sí es una marca que se caracteriza por eh, tener unas posiciones muy disruptivas, usando humor, usando crudeza, pero ahora apoyando un competidor me pareció espectacular. En términos del real-time marketing que esto representó, creo que también muchas compañías lograron montarse en la ola. Y yo creo que esto tuvo como tres momentos a nivel mediático y a nivel de soporte de marcas. El primero es realmente ser disruptivo y meterse a apoyar a Frisbee como lo hizo KFC y decir, oiga, yo soy el competidor, pero Frisbee los apoyo. Hubo otro momento en el que se volvió ya un marketing como de aprovecharse de la situación, un marketing oportunista, por decirlo de alguna manera, aunque suene rudo, y es que ya era montarse por montarse. Ya llegó un momento en el que Cigarrería Pepito está con Frisbee. Ven y compra gaseosa 2x1 aquí. Entonces creo que se volvió un tema ya de oportunismo que creo que no estuvo muy bien y después evolucionó en ser yo como marca tengo que sumarme. Ya no hay de otra. Entonces ya al final empezó todo el mundo a todas las marcas a sumarse porque tocaba. Y esto creo que tuvo a los colombianos también mirando las redes, mirando las comunicaciones creo que Frisbee, porque David, tú me haces una pregunta, ¿usted qué haría diferente? Yo lo que te diría primero es que algo que haría igual y que destacaría y que mantendría lo que hizo Frisbee es su estrategia de comunicación real time. O sea, esto fue una cosa en la que a nivel de comunicación digital se tomaron el trabajo de coger mensaje a mensaje, que fueron cientos, miles tal vez. Cogieron el apoyo que daban un post, adaptaban recursos de marca, es decir, el logo de una marca, la letra de una marca, los colores de una marca, y respondían haciendo uso de esos recursos de marca. O sea, no fue un tema tan automático. O sea, yo creo que esa gente estuvo volcada a trabajar en esto. Y en términos de pronto de yo qué hubiera hecho diferente, que desde 4 meses después es muy fácil decir que pudieron haber hecho diferente. Yo vuelvo a insistir en que creo que Frisbee lo hizo de una manera espectacular, magnífica, pero tal vez yo lo que hubiese hecho diferente es haber capitalizado uno de los apoyos reales que le dio una de las marcas que vi aquí, en este caso, y es que Home Burgers, la marca esta de hamburguesas, tiene uno o algunos locales en España, y Home Burger hizo una cosa súper bacana, que ya en esa ola de tres fases que les conté, lo hizo en un momento ya muy al final, donde el apoyo tenía que ser sustancial. Dijeron, oiga, Frisbee, ¿sabe qué? Eso que les hicieron no se hace, con lo original no se juega y sabemos lo duro que es abrir un negocio y lo que es emprender. Y nosotros con nuestro local en España lo estamos enfrentando. ¿Y sabe qué? Como estamos de la mano de ustedes, le ofrezco que venga y venda apoyo en España en mis locales de home. Yo creo que lo diferente que hubiera hecho es haber capitalizado de ese apoyo real y me hubiera ido a hablar con el Jonathan de Frisbee con financiero y decirle, hermano, no voy a traer margen, aquí esto no se va a pagar, pero libérate el presupuesto para irme a vender un mes completo pollo Frisbee en España y me voy, me hago una estrategia de posicionamiento del original soy yo, salir a la calle, que me prueben, hubiese hecho algo de esa manera. Insisto, decirlo desde aquí sin que sea mi recurso, sin estar en la coyuntura es muy fácil, pero creo que es lo único que yo habría hecho diferente. Por lo demás, creo que Frisbee la hizo de una manera a nivel mediático espectacular, muy destacable. Excelente. Y desde el punto de vista financiero, Jonathan, danos tu punto de Eh, vista de qué hubieras hecho diferente. Recortar el presupuesto. el, no, en el ejercicio puntual del caso de Frisbee, pues nada, lo más importante creo yo, resaltar muy en el marco de que la visualización fue más hacia el lado de la imagen, el tema reputacional y todo el ejercicio del goodwill, como lo llamamos, el tema de marca. eh, este renombre facilitó, cierto que el tradicionalismo en el ejercicio puntual de que se reflejara más hacia el lado de marketing. Pero bueno, en la parte financiera no voy a andar de hablar de que Frisbee es grande, es tradicional, tiene más de 5.600 empleados, sus ventas, X o Y. El ejercicio puntual acá es, siento, y quizás siendo un poco más regulado, el ejercicio de la situación que se presentó en marca
algo más que un tema solo financiero. En parte hace necesario tocarlo, pero creo que los controles que se vieron, que ya están más en el marco del profe David, eh, debieron tenerse más en cuenta para quizás evitar. Normalmente nuestro lado financiero también trata de promover el evitar cualquier tipo de exposición que nos genere las decisiones, no solo por liberar presupuesto, no entramos en un marco de liberación, sino que al final del día cada paso, cada norma debe ser evaluada y en ese entorno legal los financieros nos apoyamos bastante. Ese creo que es el ejercicio más puntual que yo de mi parte agregaría. En el marco financiero, obviamente muy de la mano de la explicación tan profesional que dio Mateo, te libero el presupuesto para que hagas esa estrategia o todas las que vengan, si se pueden Contratado, capitalizar, Jonathan. si se Contratado, pueden lo necesito en mi capitalizar. compañía. Es necesario, de verdad, que la parte financiera sea como una apuesta al valor de la marca y siempre en el marco de que las decisiones son muy coherentes, muy de cara a la realidad que tiene financieramente la empresa. Entonces, es como en esa innovación de productos o segmentación, creo que hay un marco muy amplio donde el marketing nos apoya para seguir. Realmente, el caso de Frisbee está muy claro el tema, la situación fue más del lado reputacional y hoy en día siguen o seguirán muchas revisiones puntuales, quizás a nivel financiero. Yo evocaría que no, pero sí más de capitalización y es el marco que quiero tocar, sin ahondar en la especulación, porque obviamente, como dice Mateo, no queremos hablar de lo que ya pasó y el ejercicio que queda sobre la mesa es mucho para que a todas las personas que están en ese marco educacional puedan tomarlo como referencia. Creo yo que es más mi comentario. Sí, yo como auditor, la verdad, hubiera estado muy preocupado, me hubiera dado un poco el látigo porque no acompañé y no asesoré a la compañía como tuve que haberlo hecho, anticipando el riesgo, porque básicamente Frisbee Colombia por ahora perdió esa representación legal de quererse expandir si lo quisiese hacer en Europa. ¿Por qué? Porque no registró su marca, porque no pudimos prever que pudiera suceder ese riesgo y como auditor eso es como uno cuando suceden las cosas dice, carajo, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no pude anticiparme a esto? Y obviamente eso ya tiene que ver muy bien de esa compañía que uno tenga que ver pues, con los otros subsistemas. Pero entonces es muy curioso ver los puntos de vista, tanto de mercadeo como financiero y auditoría, porque tenemos puntos de vista totalmente diferentes y esto en una organización, por más de que tengamos puntos de vista diferentes, tienen que converger en algún momento. Eh, Muchas gracias por el tiempo, William Mateo, Jonathan. Antes del cierre, y no sé si Arley hay alguna pregunta de nuestro público o si no para ya darle con el cierre. Así es, bueno, primero que todo, pues felicitar a nuestros invitados en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento por toda esa experiencia, por supuesto, que nos brindan allí con este tema de las dinámicas empresariales reales. Tenemos aquí algunas preguntas. Voy a mencionar pues las dos. De una ya hablaron un poco. William Moreno dice que piensa de la inteligencia artificial con respecto a los derechos de autor teniendo en cuenta lo sucedido con Frisbee. Y la otra la hace Verónica Gamba, dice en la vida real, ¿cómo se convence al equipo financiero de invertir o liberar presupuesto para una campaña publicitaria? Que también a veces ese tema es complejo, ¿no? Todavía hay muchas empresas, muchos empresarios un poco renuentes al marketing digital, piensan que no funciona, entonces siguen creyendo mucho en el voz a voz, en el volanteo, y son como un poco renuentes a ese tema de lo digital. ¿Cómo lo ven ustedes? Digital a los influencers. Eh, en cuanto a la Inteligencia primera, artificial. inteligencia Dale, artificial, profe. sí. Primero el profe. No, inteligencia artificial, no, y antes de responder en cuanto a los derechos de autor, lo veo mucho en mis clases, ¿saben? Yo uno de los mensajes que les doy a mis estudiantes es, la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para solucionarnos la vida, pero no para que me la haga. Entonces, me hubiera gustado mucho tener lo que tenemos hoy en día con ChatGPT o con Copilot, este nivel de inteligencia artificial cuando estaba haciendo mi maestría como buscador de información
porque yo cuando hice mi tesis de la maestría, me tocó meterme a buscadores y comerme horas y horas de libros para poder desarrollarla, que hoy la inteligencia artificial te busca las fuentes en un segundo. Ahora, eso es bueno como buscador, no para que te lo haga, porque tú al hacerlo estás plagiando a otro que no sabes quién es, porque la fuente de la inteligencia artificial es el Internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente esto es desde el mundo académico, también desde el mundo eh, laboral. Yo lo veo mucho, se utilizan muchos. Paso por los computadores de personas de mi equipo o de otras áreas y tienen ChatGPT entre sus favoritos. Em, ¿Cómo lo manejarías tú, Mateo? Mira, David, yo primero para responder la pregunta en términos de derechos de autor, yo, yo no tengo la respuesta. Yo más bien lo que te diría es lo que opino y mi preocupación está alrededor de las regulaciones que puedan haber alrededor de esto. Creo que todavía es un tema descuidado, las regulaciones son muy escuetas. En realidad, en términos de inteligencia artificial, creo que no hay muchas regulaciones. De por sí, los entornos digitales están todavía con falencias y muy cojos realmente en términos de regulación. La inteligencia artificial, sí, definitivamente en términos de creatividad gráfica, creatividad cultural, artística, sí es una amenaza directa. Y yo creo que es algo que no podemos desconocer. Esto no significa que el que se quiere dedicar a hacer diseño gráfico no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer, pero lo que yo decía hace un rato, tiene que montarse en la ola de la inteligencia artificial, porque si no, no estás cubierto con derechos de autor, no lo estás, porque tú le pones un input a una inteligencia artificial y le dices, ¿te gusta, mira este estilo, ChatGPT, Gemini, la herramienta que uses, replícame este estilo con esta otra idea? Así que la respuesta no la tengo. Creo que es una gran interrogante a nivel mundial. Creo que sí es un tema de regulaciones. Creo que la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a solucionar esto. Una inteligencia artificial que nos ayuda a regular la inteligencia artificial puede pasar, puede ser, no lo sabemos, pero es un tema que no podemos desconocer. Y en términos de aplicabilidad en las organizaciones, bueno, en el mercadeo, para no ir tan lejos, hay mil tareas y no solamente la creación de imágenes que se pueden automatizar con estas herramientas. Así que hay que montarse en la ola. La inteligencia artificial no es una moda, es una cosa que llegó, como llegó la televisión, llegó la inteligencia artificial, esto va a durar. Esto es un cambio que se llegó, partió de la historia y se instauró. Así que hay que montarse. De acuerdo, de acuerdo. Jonathan, Yo me iría más por la segunda pregunta para no no dejar al aire alargarnos. algo, Dale, excelente. pero me iría de cómo convences a una empresa, cómo convences a los directivos de una compañía. El marco es muy claro y es la línea base de las estrategias parten del modelo de negocio y del sector en el que te muevas. El ejercicio puntual ahí viene, es muy de la mano de las conversaciones claras y específicas de en qué medida, cómo mides, cómo quieres impactar y si ya tienes obviamente algún tipo de piloto adicional en ese marco de decir quiero hacer una campaña y te van a dar presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos ese tipo de clientes dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro sector, a cualquier nivel. Y el ejercicio puntual de cómo se volvió efectivo dicho cliente a través de una campaña o de algún tipo de producto o servicio que le ofrecemos al cliente debe ser medible. Mateo lo dijo y yo me voy muy de la mano de esa pauta. Tienes que medir y convencer, pero de igual forma es porque tú ya como empresa tienes en ese marco financiero un impacto, ya lo estás viendo, ya estás viendo una generación de ingresos y en esa realidad, si quieres atacar un equipo, un producto de cero, y sin ninguna medida va a ser muy difícil si está alejado de la estrategia de la empresa. Ese sería como mi comentario y muchas gracias, profe. Sí, yo la segunda pregunta respondería que una respuesta que nos gusta a los auditores, depende. Depende en la vida que tenga el producto o la que tenga la compañía, si está al inicio, si ya está en una madurez absoluta, porque la forma de convencerse, yo soy muy numérico en ciertas ocasiones, es con el ingreso o con el costo si vamos a ahorrar costo. Entonces, yo lo haría así, pero todo también depende de lo que el líder quiera
porque muchas veces quiere aumentar su participación un 20%, un 30% como objetivo estratégico o ahorrar costos y que el ingreso siga manteniéndose como bien. Ya para cerrar, un minutico cada uno, ¿qué mensaje les dejan ustedes a nuestros estudiantes? Un mensaje de despedida, de reflexión o de apoyo en cuanto a la vida laboral, así como nuestro programa el día de hoy, sin corbata. Mateo. Yo les diría que sigan lo que les apasione y lo que les apasione no siempre es lo fácil, no siempre es lo más rico, la pasión hay que encontrarla en todo en la vida. Apasionense en eso que están haciendo, busquen cómo conectarse realmente de una manera que ustedes esos retos que se van a ir encontrando, y estos los retos es cliché, pero busquen cómo engancharse de una manera apasionada con los retos. No dejen de aprender y yo creo que el no dejar de aprender, que ya lo dije hace un rato, y es no solamente con lo que se lee en los foros, con lo que se lee en los libros, con lo que se aprende en los cursos virtuales, eso es súper importante, no lo dejen de hacer, pero también lo que se aprende con otros profesionales. Y no dejen que un camino, eh, digamos, un camino enmarque su carrera, y es decir, yo soy ingeniero industrial. Entonces, lo básico que debía arrancar diciendo, no lo dije, yo soy ingeniero industrial, pero trabajo en mercadeo. Entonces, no es la carrera, no es la universidad, todo eso te suma, pero no se dejen enmarcar. Si ustedes se apasionan, siguen educando, el camino se lo hacen ustedes mismos. Persíganlo. Jonathan, De mi parte, profe, el único comentario para no sonar tan romántico, el ejercicio puntual de amar lo que haces no es algo tan divino como que te cayó un talento y por eso lo amas, no, es más el trabajo duro, enamórate de la dificultad, parte de lo que dice Mateo es muy cierto, el ejercicio de formarse es edúcate, o sea, en algún momento no te va a gustar nada de lo que hagas, nada de lo que estudies, te va a ganar esa vocecita en tu cerebro diciéndote no lo hagas, pero el ejercicio puntual es que con disciplina, con pasión, vas a lograr avanzar a donde tú quieras, mundo laboral o en educación. Realmente lo más importante es que lo hagas en orden. ¿Quieres el mundo laboral y quieres romperla sin estrategia, sin educación? Va a ser un poco más complejo. ¿Quieres aprender empíricamente? Puede ser, o sea, es que no hay un camino, el camino te lo haces tú, pero si tienes ciertas premisas, pilares, activadores, los llamaría yo, creo que no es motivación, creo que es trabajo duro, disciplina y pasión. excelente, gracias. No, yo solamente finalizaría con tres temas: disciplina, pasión y habilidades blandas. Hay que desarrollar ese crecimiento personal porque la técnica no lo es todo. A nuestros estudiantes, a nuestra audiencia, a nuestros seguidores en Facebook, muchas gracias por su tiempo. Mateo, Jonathan, gracias por este tiempo tan valioso. Arley, qué pena, me extendí unos minutos de más, pero el tema era muy importante. Tranquilo, Gracias. tranquilos, tranquilos. Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por hacer parte de estos espacios en este momento, pues, del programa Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Sigan conectados, por supuesto, con toda la programación de U Republicana Radio. Muchísimas gracias a usted, profe, y a sus invitados, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Que estén muy bien a todos. Recuerden que si ustedes recién llegan a esta transmisión, estuvimos con este tema de negocios sin corbata, dinámicas empresariales reales sin enredos, con varios tips, varios consejos, varias recomendaciones de nuestros invitados especiales para hablar acerca de las dinámicas reales, ¿no? de este tema del mercadeo en las empresas. Y su relación también, por qué no decirlo, con otras áreas. Súper importante, fundamental. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Y a quienes estuvieron allí pendientes de la transmisión, también gracias a todos por estar conectados con nosotros. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Allí pueden encontrar más acerca de U Republicana Radio y de todos sus programas, sus publicaciones, ofertas laborales, todas las noticias, todos los temas académicos que manejamos. Y recuerde que si quiere estudiar Administración de Mercadeo y terminar su carrera en tan solo 2 años, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, en modalidad virtual, además ahorrándote tiempo de traslados y dinero. Más información en www.urepublicana.edu.co. Allí puedes conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. También, por supuesto, todas las facilidades de pago.
o vía WhatsApp al 321-301-7208. 321-301-7208. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estudiar una carrera profesional en la U Republicana sí es posible. Vigilada. Mineducación. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.